A partir del año 2014, el gobierno de China estableció el día 13 de diciembre como el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, con el motivo de recordar la historia y ensalzar el valor de la paz. En esta edición de Enfoque hablaremos sobre los actos ceremoniales que se realizan en memoria de la guerra y también sobre algunas de las medidas adoptadas para educar a las nuevas generaciones. Hoy en el estudio tenemos como invitados a Zhou Jiaogui, comentarista de CGTN. Bienvenida. Gracias, un placer. Y también nos acompaña el señor César Santos, periodista colombiano. Bienvenido. Sánchez, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. Sabemos que este año, el 13 de diciembre, celebramos el 5º Día Nacional en memoria de las víctimas de la masacre de Nanjing. Entonces, profe Zhou, ¿nos puede explicar un poco por qué motivo se estableció un día así? Pues este año se celebra por 5º año consecutivo el Día Conmemorativo Nacional por las víctimas de la masacre de Nanjing. Fue en febrero de 2014 cuando el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, aprobó dos propuestas. Es como decías, Sánchez, establecer el Día Conmemorativo Nacional de las Víctimas de la Masacre de Nanjing en el día 13 de diciembre y al mismo tiempo el 3 de septiembre como el Día Conmemorativo de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Estos dos días conmemorativos tienen un vínculo estrecho porque la masacre de Nanjing se produjo durante la agresión japonesa a China. Entonces, a partir del 13 de diciembre de 1937 y durante las 6 semanas que duró la masacre en la entonces capital de China, Nanjing, más de 300.000 personas fueron asesinadas y más de 4.000 viviendas fueron quemadas. Si se calcula en términos de segundo, en unidad de tiempo, una vida se extinguía cada 12 segundos en esa masacre. Entonces, ¿por qué se estableció este Día Conmemorativo Nacional? Pues tiene como objetivo hacer que todos los hijos de la nación china recordemos esas crueles atrocidades cometidas por el ejército japonés durante su invasión en el territorio chino. Esto nos fortalecerá la determinación en salvaguardar la paz mundial y nos motivará también esforzarnos por lograr la gran revitalización de la nación china. Y César, ¿conoce esta parte de historia y sabías que existe un día así? Sí, claro, estaba al tanto. De hecho, antes de que se instituyera el Día Conmemorativo Nacional, pues cada año en esta fecha, el 13 de diciembre, había diferentes actos de conmemoración en diferentes partes del país, por supuesto, especialmente en Nanjing. Entonces, pues no había que llevar mucho tiempo en China para descubrir esto. La masacre de Nanjing es un hecho innegable, es uno de los hechos más nefastos de esta guerra, y pues es una herida bastante profunda todavía, bastante notoria si se puede decir, en la cara de China, que pues por supuesto no se debe olvidar. Entonces, cuando se instituyó el Día Conmemorativo Nacional, la realidad no me sorprendió, no fue algo sorprendente. De pronto es algo que incluso podía haber pasado mucho antes, solo que pues ahora pues tiene mucho más respaldo del gobierno, es una cuestión mucho más solemne y garantiza que cada año se le preste la debida atención a este hecho histórico y que no vaya a caer en el olvido o no se vaya a desvirtuar. Y como han dicho ustedes, la masacre de Nanjing representa un recuerdo muy doloroso para todo el pueblo chino. Sin embargo, hasta el día de hoy, algunos extremistas todavía intentan negar esta historia. Entonces, profe, ¿cómo ve esta actitud? Pues la masacre de Nanjing es uno de los episodios más salvajes de la historia de la humanidad y es un recuerdo doloroso e inolvidable del pueblo chino. Y como bien decía César, también es un hecho innegable porque además de las evidencias presentadas para los juicios a los criminales de guerra llevados a cabo por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, y
En los últimos años la recolección de más evidencias históricas también ha estado logrando muchos avances importantes, contando con diarios de los militares que participaron en la guerra, imágenes sacadas por los periodistas y relatos de los sobrevivientes, etcétera. Entonces, digamos que estas atrocidades perpetradas por el ejército japonés durante el masacre de Nanjing es un hecho innegable, y Japón debe respetar los hechos históricos y asumir y aceptar sus responsabilidades históricas en aquella matanza masiva, digamos, indiscriminada en la ciudad de Nanjing. Entonces, César, ¿cómo ve usted este aspecto? Sí, desconocer la ocurrencia de la masacre de Nanjing es una falta de respeto. Es una falta de respeto con las víctimas, primero que todo, que fueron más de 300.000 personas. Es un número bastante grande como para esconderlo. Es una falta de respeto con los familiares de las víctimas también, con los sobrevivientes, con la gente de Nanjing y con la gente de toda China. Hay suficientes evidencias, hay numerosos documentos fílmicos, hay fotografías, hay recuentos de los sobrevivientes. Como bien decía Choyako hace un momento, incluso los diarios de los militares que tomaron parte en la guerra. Ahora, cada año, como decía, cuando no se celebra, sino se conmemora esta fecha, vuelven a salir estas imágenes que son escalofriantes y estremecedoras, y que muestran toda la magnitud de esta matanza. Entonces es muy necesario que Japón pues tenga la humildad y la grandeza, porque para esto también se requiere grandeza, de aceptar estos hechos de la forma en que fueron. Alguna vez, en parte de mi trabajo de periodista, hacíamos un informe sobre cómo el gobierno japonés estaba tratando de disimular o de esconder este hecho en los libros de texto para los escolares japoneses, para los niños japoneses. Y esto es un error bastante grave, y de nuevo es una ofensa, porque primero es engañar a los niños. Ellos crecen sin saber lo que realmente ha sido el pasado de su país, y glorifica incluso el comportamiento fascista. Entonces, por supuesto, China se levantó. China y los demás países que fueron víctimas de Japón durante la guerra se levantaron y se han opuesto a este tipo de trampas que quiere poner Japón para ocultar la masacre de Nanjing. La masacre de Nanjing no se puede ocultar, no se puede tampoco disminuir el número de víctimas, es un número bastante grande. En algunos textos y en algunos documentos japoneses dice que fueron pequeños combates, que hubo algunas bajas, que cierto personal cayó. Este tipo de terminología que trata de ocultar la verdadera magnitud. Entonces, mientras Japón no tenga la grandeza y la nobleza de admitir la gravedad de este hecho, pues esto va a seguir impactando incluso las relaciones entre los dos países y sus relaciones con los demás países que fueron víctimas durante la guerra. Así es. Este año también marca el centenario de la Primera Guerra Mundial, y en muchos países conmemoraron esta victoria de la Primera Guerra Mundial, que es cada vez más desconocido por la gente. Entonces, profe Cho, ¿nos puede hablar un poco sobre por qué debemos conmemorar esta Primera Guerra Mundial? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuáles son las cosas que no se deben ser olvidadas? Pues yo creo que la generación joven, los jóvenes, tienen que ser los herederos de los recuerdos históricos, porque decimos que el olvido es la peor forma de traición. Es como nosotros los chinos el pueblo chino nunca olvidaremos los compatriotas asesinados durante la masacre de Nanjing, y asimismo, por ejemplo, el pueblo ruso no olvidará la batalla de Stalingrado, o los europeos no olvidarán el aterrizaje de Normandía o otras batallas crueles en la Primera Guerra Mundial. Los judíos tampoco olvidarán los campamentos, o sea, los campos de concentración. Sí, los campos de concentraciones donde murieron muchos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando dices tú que la historia de la Primera Guerra Mundial no es muy bien conocida por los jóvenes, yo creo que aún menos gente sabrá que en los 2 últimos años de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 140.000 personas, trabajadores chinos, llegaron a Europa
para ofrecer unos servicios logísticos a las fuerzas aliadas. Entonces, estos compatriotas nuestros contribuyeron a cubrir las espaldas de los soldados británicos y franceses, y una gran mayoría de ellos perdieron sus vidas en la batalla, en la guerra. Sin embargo, no se comenzó a rendir homenaje a estos trabajadores sacrificados durante la guerra hasta los últimos años. Entonces, si estas ceremonias conmemorativas tienen algo en común, es que nos hace pensar qué es lo que nos puede contar la historia, cuáles son las lecciones que podemos aprender de la historia de cara al futuro. Yo creo que la fundamental es saber apreciar la paz a través de recordar la historia de la guerra. ¿Y César? Sí, es muy cierto lo que dice Choyokwe. Es importantísimo recordar la historia y no dejarla olvidar para poder valorar o darle el valor que realmente tiene la paz. Sí, tienes razón, la Primera Guerra Mundial ocurrió hace ya tanto tiempo que para mucha gente es un evento que es prehistórico, entre comillas. Pero, por ejemplo, el hecho de que justo el mes pasado tantos líderes mundiales se hayan reunido en París para conmemorar el centenario del final de esta guerra, es una demostración de que el mundo se lo sigue tomando muy en serio, y eso es muy importante. Es muy importante dar ese mensaje a las nuevas generaciones de que no importa cuánto tiempo haya pasado, una guerra es un evento demasiado traumático en la historia de un país o de una región o del mundo, como fue el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto es imperativo, es obligatorio mantener vivos estos recuerdos, recordar los daños y los efectos que tiene la guerra para poder valorar la paz que se tiene en este momento. Hoy en día algunas nuevas generaciones no conocen el verdadero efecto de las guerras y el daño que le causaron al pueblo. Y algunos jóvenes no lo toman muy en serio y lo toman como bromas. Por eso este año la autoridad de Nanjing aprobó una ley para regularizar los comportamientos de los ciudadanos con ocasión de este tipo de conmemoraciones, y sobre todo subrayó que las personas que pintan la guerra de color rosa deben asumir responsabilidades de delito criminal, y sabemos que en Alemania también existe ley de este tipo. Entonces, profe Cho, ¿qué sentido tienen estas cláusulas de la legislación? Pues desde 2014, el primer día conmemorativo nacional por las víctimas de la masacre de Nanjing, hasta hoy en día, hasta ahora, el gobierno chino ha estado haciendo esfuerzos constantes para promover entre el pueblo la conmemoración de este recuerdo doloroso del pueblo chino. Yo creo que ahora con la nueva ley se pretende garantizar una protección más amplia y a nivel legislativo las actividades e instalaciones conmemorativas, y además de marcar una línea roja para los comportamientos indebidos, como dices, Sanchen, hace un rato. Y de esta forma muchos actos conmemorativos se han convertido en una responsabilidad, ¿no? En los deberes tanto de las autoridades como de los ciudadanos, como el de guardar un minuto de silencio, etcétera. Y asimismo establece, o sea, desde un ángulo, desde un punto de vista más amplio, establece un objetivo de construir un sistema completo de promoción y educación del patriotismo. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, por eso, a pesar de ser una ley local, ¿no?, del Ayuntamiento de Nanjing, ha sido muy aplaudida al ser publicada. Y mucha gente está hablando de la posibilidad de elaborar otra ley de este tipo a nivel nacional. Sí. La guerra no es un juego y no se puede trivializar, lo decíamos hace un momento también. Infortunadamente hay personas que pues incurren en actos irrespetuosos con respecto a cualquier cosa, pero la guerra, por sus efectos, por la cantidad de vidas que se pierden, por las secuelas tan graves que tiene tanto en la sociedad como en la economía y en todos los aspectos de un país, no se puede tomar a la ligera. Entonces, pues es algo de sentido común. Si la gente, el común de la gente lo asume bien, y aunque sean más jóvenes y no hayan vivido estas atrocidades,
pero conocen la historia y entonces saben que es algo que hay que tomarse con suma seriedad. Ahora, hay otra gente que, a pesar de que conocen la historia, esto piensan que es algo a lo que de esta o aquella forma se le puede hacer burla, y pues cuando este tipo de gente no entiende de otra forma, pues se necesitan medidas ya más severas como la aplicación de estas leyes. Y tocabas el ejemplo de Alemania, donde por ley está prohibido hacer gestos o exhibir símbolos de la ideología nazi, de la época nazi. Hay gente que no lo sabe. Desconocer la ley no es una excusa para no cumplirla. Hay gente que va de turismo, hace estos gestos para tomarse una foto, un desliz de un segundo, y esto les puede llevar incluso a la cárcel, ¿no? Entonces, pues lamentablemente hay que hacerlo así. O sea, hemos insistido a lo largo de toda la conversación que es importante que la gente dimensione en su justa medida lo que es una guerra, las consecuencias que tiene, y conserve el respeto especialmente para las personas que cayeron en esta época. Ahora, estos actos, como todos los actos relacionados con la guerra, deben ser solemnes y deben tratarse con el máximo respeto. Así es. Y además de la legislación, ¿qué otras medidas podemos tomar para aumentar la cohesión nacional del pueblo? Pues desde un punto de vista más amplio, por ejemplo, esta nueva ley del Ayuntamiento de Nanjing forma parte de un paquete de medidas con el fin de rendir homenaje a los héroes nacionales y a las víctimas de la guerra. China en los años recientes ha establecido una serie de días conmemorativos nacionales, como este día conmemorativo nacional por las víctimas de la masacre de Nanjing, y el día que decíamos antes, el día conmemorativo de la victoria de la guerra de resistencia, y además hay el día de los mártires, etcétera. Yo creo que podemos decir que se está formando un sistema completo de días conmemorativos a nivel nacional para, como lo ha dejado claro el presidente Xi, rendir homenaje o recordar a los héroes y sus valiosos espíritus, que se hacen más necesarios que nunca en nuestra época. Y César, ¿cómo es la situación en Colombia, en su país? Para recordar el conflicto, pues que afortunadamente ya el año pasado se firmó el acuerdo de paz. Yo creo que más que tener una legislación en este aspecto, lo que tenemos son como un acuerdo entre toda la gente, que es importante enseñarle a los niños desde muy pequeños que hay que ser pacíficos, que hay que cuidar la paz. Y hay un aspecto que a mí siempre me ha impactado mucho desde cuando se empezó a practicar, que es que no les damos como regalo armas a los niños. Es una cuestión, es una idea de las familias que está instituida hace ya bastantes años, que está bastante arraigada y con la que la mayoría de la gente está de acuerdo. Entonces es importante, por supuesto, desde que están pequeños, más el trabajo de la escuela, por supuesto, que los profesores también tienen la obligación de contar la historia como vienen los textos, explicar los orígenes del conflicto, explicar las consecuencias que tiene y explicarle a los niños por qué es valioso conservar la paz. La paz es algo que buscamos todos, entonces, pero sin embargo hoy en día en algunas regiones todavía existen conflictos regionales. Entonces, profesor, ¿cómo explicaría esas guerras a sus hijos? Sobre todo, ¿cómo explicarías la guerra de agresión japonesa a sus hijos? Yo creo que primero lo más importante que todo es poner la explicación de esta guerra en el marco de la historia del ser humano. O sea, hay que enseñar a los niños, enseñarles a entender estos episodios históricos en base a una visión integral y objetiva sobre la historia. Yo personalmente, cuando era pequeña, mis bisabuelos y otros familiares que habían vivido la guerra me contaron sus experiencias. Entonces, estos recuerdos individuales los voy a transmitir a mis hijos también, porque estos recuerdos individuales o colectivos al final fluyen en los recuerdos de una nación, de un país.
Entonces eso también es muy importante una nación se hace fuerte cuando la gente comparte recuerdos, ¿no? Y sobre ellos se construye una identidad cultural. Entonces yo creo que confío mucho en que los niños, nuestros niños, por la buena educación que están recibiendo, van a tener una opinión justa sobre estos sucesos históricos. Sí, y César, sabemos que en el año 2016 el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con la Fuerza Armada de Colombia y poner fin al conflicto armado que duró casi medio siglo. Entonces, ¿usted cómo explicaría esta historia a sus hijas? La explicación que yo les doy cuando les hablo del tema, insisto en las consecuencias sobre todo que ha tenido esto para el desarrollo del país, la cantidad de víctimas que hemos tenido debido a este conflicto, los costos económicos, los costos de imagen incluso, porque especialmente cuando uno está en el exterior, pues la gente habla mucho de que es un país que está en guerra, que es un país violento, entonces sino que no es un país violento, es un país que tiene ciertos problemas que infortunadamente los están resolviendo hoy por la vía de la violencia. Entonces, pues hay que explicarles a ellas todas las causas de este conflicto, desde cuándo empezó y cómo evolucionó y por qué degeneró en lo que degeneró. Es importante que ellas conozcan muy bien por qué fue, no fue simplemente porque la gente un día se levantó con ganas de disparar y empezó a poner bombas a matar gente. Hacía Choyacoy mención a la historia de sus abuelos, bisabuelos, de su participación en la guerra. Creo que no hay un colombiano que no haya estado de alguna forma tocado por el conflicto armado, amigos, familiares, conocidos, e inclusive pues nosotros mismos también vivimos momentos en los que tuvimos riesgo debido a este conflicto, por la explosión de una bomba, por un atentado en Bogotá, por ejemplo, cosas así en las que yo personalmente estuve cerca. Entonces, narrar eso desde el punto de vista de alguien que estuvo cerca o que lo vivió causa un impacto mucho más profundo y por supuesto deja una impresión más honda en los pequeños, ¿no? Entonces es muy importante hablarles pues con seriedad, explicarles muy bien las causas y las consecuencias e insistirles en que es necesario que cuando crezcan pues trabajen para mantener la paz. Durante muchos años, China siempre se ha adherido al desarrollo compartido y al mantenimiento de la paz mundial. En el año 2013, el presidente chino Xi Jinping formuló la iniciativa de la Franja y la Ruta, algo que en estos 5 años ha recibido una respuesta muy positiva de todo el mundo. 103 países y organizaciones internacionales ya han firmado acuerdos de cooperación con China bajo esta iniciativa. Hasta junio de 2018, el comercio de bienes de China con los países a lo largo de la Franja y la Ruta alcanzó más de 35.000 millones de yuanes, y la inversión directa de China en estos países superó los 500.000 millones de yuanes. Además, se han llevado a cabo importantes eventos como la cumbre del G20 de Hangzhou, el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional y la primera exposición internacional de importaciones de China, que demuestra la determinación del país por promover la globalización económica de una manera abierta, inclusiva, equilibrada y en base a un sistema de ganar-ganar. Por otro lado, China ha considerado la salvaguardia de la paz internacional como su debida responsabilidad. Como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China apoya y participa activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Este año marca el 70 aniversario de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y el 28 aniversario de la participación de China en dichas operaciones. Desde la década de 1990, China ha enviado un total de 37.000 profesionales en 24 operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. En la actualidad, más de 2.500 efectivos para el mantenimiento de la paz están realizando sus tareas en 10 regiones de todo el mundo. China es el país con el mayor número de cascos azules de entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. China desempeña también un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la seguridad nuclear, la cooperación internacional contra el terrorismo, la asistencia sanitaria en el extranjero y la lucha contra el cambio climático. Además, frente a los cambios profundos de la situación internacional y los conflictos regionales que continúan ocurriendo, China apoya firmemente la cooperación internacional y la transformación del sistema de gobernanza global.
El presidente chino Xi Jinping propuso construir una comunidad de destino común para la humanidad y establecer un sistema de gobernanza global más justo y equilibrado, lo que ha sido ampliamente reconocido y altamente elogiado por la comunidad internacional. En los últimos años China ha hecho mucho trabajo en el mantenimiento de la paz mundial. Entonces, profe, ¿tú nos puede hablar un poco sobre este tema? Pues sí, el pueblo chino ha sufrido mucho y muy profundamente de la guerra, entonces sabe muy bien cómo valorar el valor de la paz. Entonces, contribuir a salvaguardar la paz mundial y regional siempre ha sido una tarea, un principio y una postura no firme del gobierno chino ante los asuntos internacionales. Y nuestros ejércitos ahora, en tiempos de paz, también se han cumplido muy eficazmente, por ejemplo, las misiones de la lucha antiterrorista a nivel internacional y las operaciones internacionales de mantenimiento de paz, y también hay la escolta de barcos mercantes en los mares públicos y también en los rescates o ayudas humanitarias. Todo esto lo estamos llevando a cabo precisamente porque apreciamos de verdad el valor de la paz y creemos que los tiempos de paz son muy importantes para las generaciones nuestras y para las futuras. ¿Y César conoce esta parte de historia? Sí, la participación de China en las misiones de mantenimiento de la paz pues ya son conocidas y reconocidas a nivel mundial, ¿no? Es un país que, a pesar de ser un país todavía en vías de desarrollo, como parte del Consejo de Seguridad de la ONU, pues tiene esta obligación de participar en las misiones y lo hace al tope de su capacidad. Es el segundo país que más aporta, tiene 8.000 efectivos disponibles para participar en estas misiones. Y ha hecho presencia en diferentes regiones que han experimentado conflictos en todo el mundo, y los resultados pues han sido reconocidos por todos. Entonces, algo muy importante de lo que se echó yo fue que, debido al pasado doloroso de guerra que tiene China y al trabajo que le ha costado conseguir la paz que tiene y a la medida en que la valora, pues esto también permite que las fuerzas de paz de China apliquen toda la experiencia que tienen y apliquen toda la voluntad que tienen para ayudar a estas regiones que todavía siguen sufriendo conflictos a mantener esta estabilidad. Es que hoy en día ningún país puede desarrollar de forma independiente y por eso el presidente de China, Xi Jinping, propuso la idea de construir una comunidad de destino común. Entonces, ¿cómo ve esta idea y bajo este contexto mundial, de qué forma podemos construir una comunidad de destino común, profe Zhou? Pues yo creo que la conmemoración de este día, en esta coyuntura histórica, en esta situación mundial, le atribuye un sentido especial, porque sin las contribuciones y los sacrificios de los héroes nacionales o las víctimas de la guerra, no hubiéramos podido ver la China de hoy. Es la China de hoy que nos promete un sueño chino para todos, ¿no? Para todos los chinos, y del que también se podrán beneficiar las personas de otras partes del mundo, que igual que nosotros, los chinos, recuerdan la historia y al mismo tiempo aprecian la paz. Yo creo que una comunidad de destino compartido para la humanidad tiene que ser, ante todo, un futuro común para el ser humano que sea justo y pacífico. ¿Y César, conoce algún programa o plan de cooperación entre China y los países latinoamericanos en la construcción de una comunidad de destino común? Más que planes, es como una continuación de la buena relación que ha habido desde hace ya bastante tiempo con China y los países latinoamericanos. Justamente en este siglo, a partir del año 2000, pues la posición de China y la actitud de China hacia América Latina se convirtió mucho más abierta, se hizo mucho mejor, y los países latinoamericanos aprovecharon esta oportunidad para fortalecer sus vínculos. Ahora, ya en los últimos años, ahora sí en esta década, esta situación se ha hecho mucho más evidente. Entonces, la comunidad de destino compartido para toda la humanidad, como lo decíamos al comienzo, los países de América Latina siempre han estado en contra del fascismo y han sido países abiertos más bien a la amistad y al diálogo, y
a las estrategias pacíficas de conseguir el desarrollo. En este sentido, entonces, están muy sintonizados con China, y esta propuesta de China del presidente Xi Jinping ha sido muy bien recibida allí. Todos los países de América Latina, los que ya tienen relaciones, los que han venido para